Lupita tenía exactamente 3 minutos. 3 minutos desde que la alarma de su celular la sobresaltaba hasta que debía estar de vuelta en la cocina. Ni un segundo más. 3 minutos para cruzar el pasillo a toda velocidad. Abrir con cuidado la puerta del cuartito de tiliches. Asegurarse de que Valentina estuviera bien. Darle un beso rápido en la frente. Y regresar a su puesto. Como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Si don Roberto la cachaba, si la descubría, perdería el único trabajo que le permitía cuidar a su sobrina. El único, y sin ese trabajo, Valentina terminaría en una casa hogar, donde nadie sabría qué hacer. Cuando las crisis epilépticas la atacaran cada 3 horas, sin falta, durante los últimos 2 años. Esa era la rutina secreta de Lupita, su gran secreto, una rutina que podía costarle todo, pero que no tenía opción de abandonar. Ninguna, porque Valentina era lo único que le quedaba de su hermana, su adorada hermana, y Lupita había jurado protegerla con su vida, lo había jurado. Pero para entender por qué Lupita se jugaba el pellejo cada día, para entender su valentía, primero necesitas conocer la historia completa, desde el principio. Y te advierto algo, esta historia te va a indignar, te va a hacer cuestionar muchas cosas, te va a remover el alma y al final te va a mostrar algo que jamás esperabas. Hace 14 años, Lupita recibió la llamada que le partió el alma, la llamada que cambió su vida para siempre. Su hermana menor, Lucía, había fallecido durante el parto, así, de golpe. Tenía 22 años, apenas 22. Era joven, sana, llena de vida. El embarazo había sido normal, sin complicaciones aparentes. Nadie esperaba una tragedia, pero a veces la vida es injusta, muy injusta. A veces simplemente te arrebata lo que más quieres, sin darte ni una sola explicación, ni una. Lucía murió, pero su hija sobrevivió, milagrosamente. Una bebé pequeña, frágil, con los ojos oscuros de su madre, y un llanto que parecía buscarla, desesperadamente. Le pusieron Valentina, un nombre hermoso, y desde el primer momento, Lupita supo, sintió en lo más profundo de su ser, que esa niña era su responsabilidad, su obligación. No había padre. El hombre que embarazó a Lucía se esfumó. Desapareció como por arte de magia. Cuando supo la noticia, nunca lo encontraron. Nunca lo buscaron. No había abuelos. Los padres de Lupita y Lucía habían muerto años antes en un accidente carretero. Una tragedia tras otra. Solo estaba Lupita, sola, una mujer soltera de 30 años, que se ganaba la vida haciendo el aseo en casas ajenas, sin estudios universitarios, sin ahorros, sin esposo, sin una red de apoyo, nada. Pero con un amor infinito, inmenso, inconmensurable por esa niña, que era todo lo que le quedaba de su hermana, todo. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, empezó su vida como madre, no madre biológica, no, pero madre en todo lo que importa, sí, en cada acto, en cada detalle. Cambió pañales, se desveló noches enteras, lloró de frustración y de amor, aprendió a hacer magia, a hacer lo imposible, con lo poco que tenía, con nada, y durante 3 años, todo estuvo en calma, todo marchó sobre ruedas. Valentina era una niña normal, risas, primeros pasos, primeras palabras,
la clásica magia de ver crecer a un ser humano, una bendición. Pero cuando Valentina cumplió 3 años, algo cambió, algo terrible. Fue una mañana de domingo, tranquila, soleada. Lupita estaba preparando el desayuno, unos ricos huevitos revueltos, cuando escuchó un ruido extraño en la sala, un ruido horrible. Corrió a ver, con el corazón en la garganta, y encontró a Valentina tirada en el suelo, desmayada. Su cuerpo pequeño temblaba violentamente, como una hoja. Sus ojos estaban en blanco. Sin vida, espuma salía de su boca. Desesperante, Lupita no sabía qué hacer. Estaba en shock. Gritó, lloró, llamó a la ambulancia, al 911, con las manos temblando, sin poder hablar. La ambulancia tardó 15 minutos, que parecieron 15 años, una eternidad. Y cuando finalmente llegaron al hospital, los doctores le dieron el diagnóstico que cambiaría todo. Otra vez, epilepsia. Una palabra que Lupita había escuchado alguna vez, pero que nunca había entendido realmente. Nunca. Hasta ese día. Los doctores explicaron con paciencia, con delicadeza, lo que significaba. El cerebro de Valentina tenía una actividad eléctrica anormal. A veces, esa actividad se disparaba sin control, causando convulsiones. Crisis terribles. Podían ser pequeñas, casi imperceptibles, o podían ser violentas, muy violentas, durando varios minutos. Minutos eternos. Podían pasar una vez al mes, o varias veces al día, incluso. Y en el caso de Valentina, eran frecuentes e impredecibles. Lo peor de todo. Hay algo que mucha gente no entiende sobre la epilepsia. No lo entiende. No es solo una enfermedad. Es mucho más. Es una forma de vida. Una vida llena de incertidumbre. Es despertar cada día sin saber si hoy será un día bueno o un día malo. Una lotería. Es planear todo alrededor de la posibilidad de una crisis. Cada movimiento. Es llevar siempre medicamentos en la bolsa, a todos lados. Es evitar luces brillantes y pantallas por mucho tiempo. Es dormir lo suficiente, porque el cansancio puede provocar crisis. Una pesadilla. Es vivir con miedo constante, un miedo que no se va. Y no solo la persona con epilepsia vive con ese miedo. No, también lo vive su familia, quienes la aman. Lupita aprendió todo eso en los primeros meses después del diagnóstico, a la fuerza. Aprendió que hay diferentes tipos de convulsiones. Algunas son apenas perceptibles, como si la persona se quedara mirando a la nada por unos segundos. Otras son violentas, con el cuerpo entero sacudiéndose. Horrible. Aprendió que los medicamentos pueden controlar las convulsiones en muchos casos, pero no en todos, desafortunadamente. Aprendió que hay cosas que pueden desencadenar una crisis. El estrés, la falta de sueño, las luces intermitentes, ciertos alimentos, incluso los cambios hormonales, todo un riesgo. Y aprendió que, a pesar de todo lo que la medicina ha avanzado, la epilepsia sigue siendo una enfermedad misteriosa en muchos sentidos, un enigma. Pero eso no era lo peor. No, lo peor vino después, cuando los tratamientos empezaron a fallar, uno tras otro. Primero fue un medicamento, funcionó por unos meses, y luego dejó de hacer efecto, como si nada. Después otro, el mismo resultado, la misma decepción, y otro, y otro, y otro, hasta 6 medicamentos diferentes en 5 años.
Ninguno logró controlar las convulsiones. Ninguno. Epilepsia refractaria. Ese era el término médico para cuando los medicamentos no funcionan. Una sentencia. Significaba que Valentina tendría convulsiones por el resto de su vida. Para siempre. Significaba que nunca podría quedarse sola. Jamás. Significaba que cada día era una ruleta rusa, sin saber cuándo la próxima crisis llegaría. Una tortura. Y significaba que Lupita tendría que encontrar la forma de cuidarla, sin importar lo que costara, a cómo diera lugar. Pero había algo más que Lupita tuvo que enfrentar. Otro desafío más. Algo de lo que nadie habla, lo que nadie ve. El estigma, el terrible estigma. La epilepsia es una de las enfermedades más incomprendidas del mundo. La más incomprendida. A lo largo de la historia, la gente con epilepsia ha sido considerada poseída por demonios, castigada por dioses, maldita. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay personas que creen que la epilepsia es contagiosa. Increíble, pero cierto, que pueden contagiarse si tocan a alguien durante una convulsión. Una ignorancia total. Lupita había visto eso de primera mano. Lo había vivido en carne propia. Cuando Valentina tenía 6 años, la llevó a un jardín cerca de su casa. Un jardín hermoso. Estaban jugando tranquilamente, riendo, disfrutando del sol, cuando empezó una convulsión. De repente, Lupita hizo lo que siempre hacía. Se arrodilló junto a Valentina. La puso de lado, protegió su cabeza con todo su amor y esperó pacientemente. Pero mientras esperaba, escuchó los susurros, murmullos maliciosos. Las madres de otros niños miraban con horror, con desprecio. Alejaban a sus hijos del área donde Valentina estaba convulsionando, como si fuera una apestada, como si tuviera una enfermedad contagiosa, como si fuera un monstruo. Cuando la convulsión terminó, Lupita levantó la mirada, con el corazón roto, y vio que el jardín estaba vacío, completamente vacío. Todos se habían ido, huyeron. Nadie se había acercado a preguntar si necesitaba ayuda. Nadie había ofrecido llamar a emergencias. Nada de nada. Solo miradas de miedo, de asco, de rechazo, una crueldad inimaginable. Ese día, Lupita lloró en el camión de regreso a casa, no por la crisis. Ya estaba acostumbrada. Lloró por el mundo. Por un mundo que todavía no entendía que la epilepsia no es algo que se elige, no es algo que se puede prevenir, no es algo de lo que avergonzarse, es simplemente una condición neurológica. Nada más, nada menos. Pero la sociedad no lo veía así. Y Lupita tuvo que aprender a proteger a Valentina no solo de las crisis, sino también de la ignorancia de los demás. Por eso, cuando empezó a trabajar para los Castañeda, no le contó a nadie sobre Valentina. No porque le avergonzara a su sobrina, sino porque ya había visto demasiadas veces cómo la gente reaccionaba. Y no quería ver esa mirada de miedo en los ojos de sus patrones. No quería que la trataran diferente. No quería que la vieran como una carga. Así que escondió la verdad y cargó con el secreto sola durante 5 años. Si este video te está haciendo pensar en alguien que conoces, alguien que lucha cada día sin que nadie lo sepa, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver las cosas. Lupita necesitaba un trabajo, no cualquier trabajo. Un trabajo que le permitiera cuidar a Valentina al mismo tiempo. Pero, ¿qué trabajo permite eso? Las fábricas, no. Las tiendas, no. Las oficinas, no.
Lupita buscó durante meses y finalmente encontró algo que podía funcionar. Trabajo doméstico, haciendo el aseo en casas de familias acomodadas. El horario era flexible, las tareas eran conocidas y lo más importante, algunas familias le permitían llevar a Valentina mientras trabajaba. Pero encontrar esas familias no fue fácil. Lupita recuerda cada rechazo, cada puerta que se cerró en su cara, cada vez que le dijeron que no podían aceptar a una empleada con una niña enferma. La primera casa donde trabajó después del diagnóstico de Valentina fue con una familia de clase media. Eran amables al principio. Le dijeron que no había problema en traer a la niña. Pero la primera vez que Valentina tuvo una crisis en su casa, todo cambió. La señora de la casa salió corriendo de la habitación, gritando: ¿Qué le pasa a la niña? ¿Está poseída? Lupita tuvo que explicar que era epilepsia, que no era peligroso, que no era contagioso, pero la señora no la dejó terminar. Mira, yo entiendo que tienes una situación difícil, pero no puedo tener eso en mi casa. Tengo niños, no quiero que vean eso. Lupita fue despedida ese mismo día, sin pago, sin aviso, sin compasión. La segunda casa fue peor. La familia la contrató sabiendo de Valentina, o eso creía ella. Pero cuando la madre de la casa descubrió que Valentina tenía crisis, llamó a Lupita a su despacho. No me dijiste que la niña tenía ataques. Lupita explicó que había mencionado que Valentina tenía epilepsia en la entrevista. Sí, pero no dijiste que tenía ataques. Eso es diferente. No puedo tener esa responsabilidad en mi casa. ¿Qué pasa si se lastima? Me podrían demandar. Otra vez. Despedida. La tercera casa fue diferente. Era una familia mayor, una pareja de ancianos que vivían solos. Y cuando vieron a Valentina, en lugar de miedo, mostraron compasión. La abuela había tenido un hermano con epilepsia, sabía lo que era. Y durante 3 años, Lupita trabajó en esa casa sin problemas. Valentina tenía un rincón especial donde jugaba. La abuela le daba galletas. El abuelo le contaba historias. Era casi como tener una familia. Pero entonces los ancianos murieron. Uno primero, la otra 3 meses después. Y Lupita tuvo que buscar trabajo de nuevo. Fueron meses difíciles, rechazos, discriminación, miedo, hasta que finalmente encontró el anuncio de los Castañeda. Buscaban una empleada de limpieza. Tiempo completo, buen salario. Y cuando Lupita fue a la entrevista, no mencionó a Valentina, no porque quisiera mentir, sino porque ya no podía soportar otro rechazo. Lupita trabajó en varias casas durante años. Algunas familias eran amables, otras eran indiferentes, pero todas toleraban que Valentina estuviera ahí, jugando en algún rincón mientras su tía hacía el aseo. Hasta que llegó a la casa de los Castañeda. Don Roberto Castañeda era dueño de una cadena de restaurantes. Un hombre de negocios exitoso, millonario, conocido por su seriedad y su obsesión con la eficiencia. Su esposa, Claudia, era lo que la gente llamaba una socialité. Organizaba eventos de caridad, aparecía en revistas. Tenía un closet más grande que el departamento de Lupita. Cuando Lupita fue contratada hace 5 años, le dijeron las reglas: puntualidad absoluta, discreción total, y la regla más importante de todas: prohibido traer familiares al trabajo. Lupita preguntó por qué. La respuesta fue vaga. Algo sobre un incidente con otro empleado, algo sobre mantener la casa profesional. Lupita no insistió. En ese momento, Valentina tenía 9 años y podía quedarse en casa de una vecina durante las horas de trabajo.
Era complicado, pero funcionaba. Pero hace 2 años, todo cambió. La vecina que cuidaba a Valentina se mudó a otra ciudad y no había nadie más. Lupita buscó opciones desesperadamente. Llamó a todas las personas que conocía, preguntó en la iglesia, buscó en internet, visitó centros de cuidado diurno, pero las respuestas siempre eran las mismas. Una niñera profesional costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Una escuela especial para niños con epilepsia costaba el doble. Un centro de cuidado diurno no aceptaba niños con crisis frecuentes. El riesgo era demasiado alto, decían. No tenían personal capacitado. Lupita estaba atrapada. Si dejaba el trabajo, no tendría dinero para vivir. Si traía a Valentina al trabajo, la despedirían. Si dejaba a Valentina sola, algo terrible podía pasar. 3 opciones imposibles. Y tuvo que elegir la menos mala. El primer día fue el más aterrador de su vida. Lupita llegó temprano, muy temprano, antes de que nadie más llegara. Traía a Valentina dormida en sus brazos. La llevó al cuartito de limpieza en la parte trasera de la casa. Era un espacio pequeño, apenas suficiente para guardar escobas, trapeadores y productos de limpieza. Pero tenía una puerta que se podía cerrar con llave. Y tenía un enchufe para cargar el teléfono. Y tenía silencio. Lupita acomodó a Valentina en una esquina. Le puso una almohada, una cobija, su muñeco favorito. Le dio un beso en la frente y cerró la puerta con el corazón en la garganta. Durante las siguientes 8 horas, Lupita trabajó como si nada estuviera pasando. Limpió pisos, lavó trastes, sacudió muebles, planchó ropa. Y cada 3 horas, cuando nadie la veía, corría al cuartito a verificar que Valentina estuviera bien. La primera vez, Valentina estaba bien dormidita. La segunda vez, estaba despierta, pero tranquila, leyendo un libro de vaqueros que Lupita le había dejado. La tercera vez, estaba dibujando un castillo enorme en un cuaderno, lleno de princesas y dragones, al final del día. Lupita sacaba a Valentina por la puerta de atrás. Caminaban unas cuadras hasta la parada del camión y regresaban a casa, como si nada. Nadie se había dado cuenta. Y así comenzó la rutina secreta que duraría 2 largos años. Cada día, Lupita llegaba a la casa antes que nadie, con el corazón en la mano, y cada día escondía a Valentina en el cuartito de tiliches. Cada día le dejaba comida, agua fresca, libros para colorear, cuadernos llenos de hojas y un celular con saldo, por si acaso, y cada 3 horas, sin falta, corría a echarle un ojito para ver que todo estuviera bien. A veces, Valentina tenía sus crisis, sus ataques, y cuando eso pasaba, Lupita dejaba todo lo que estaba haciendo y corría, con el alma en un hilo. No importaba si estaba tallando el baño de don Roberto, que era un señor muy especial. No importaba si doña Claudia le había pedido que le planchara la ropa urgente. No importaba nada más que llegar al cuartito antes de que alguien escuchara los ruidos, los gritos. Lupita había aprendido a manejar las crisis de Valentina. Después de 11 años de práctica, sabía exactamente qué hacer. Ponerla de lado, con cuidado, para que no se fuera a ahogar con su propia saliva. Proteger su cabecita de los golpes, con sus manos. No meterle nada en la boca, a pesar de lo que diga la gente. Eso es un mito. Hablarle con calma, aunque no pudiera escucharla, diciéndole que todo iba a estar bien, y esperar, con paciencia, esperar a que pasara, porque las crisis
siempre pasan. A veces duran 30 segundos, a veces 2 minutos, a veces 5 interminables minutos. Si pasaban de 5 minutos, Lupita sabía que era una emergencia mayúscula y debía llamar al 911, a la ambulancia. Pero en 2 años, eso solo había pasado una vez, y ese día, Lupita casi lo pierde todo. Pero esa es otra parte de la historia. Ya la contaremos. Ahora, déjame contarte sobre los objetos que Lupita usaba para mantener a Valentina segura, porque no cualquiera puede cuidar a alguien con epilepsia. No, señor. Y Lupita había aprendido cosas que ningún libro te enseña. Cosas de la vida. El primer objeto era una pulsera médica. No era una pulsera comprada en una farmacia. ¿Qué va? Era una pulsera hecha a mano por Lupita, con amor. Un cordón de cuero trenzado, con una placa de metal donde había grabado la información más importante, como si fuera un amuleto. Nombre: Valentina Rojas. Condición: epilepsia refractaria. Contacto de emergencia: Lupita Rojas. Alergias: ninguna. Medicamentos: levetiracetam 500 mg. Si algo pasaba y Lupita no estaba cerca, esa pulsera podía salvarle la vida a Valentina. Era su ángel guardián. El segundo objeto era un colchonete especial. Lupita lo había cosido ella misma, puntada por puntada, con mucho cariño. Era un colchonete delgado, pero con varias capas de espuma, suficiente para amortiguar el impacto si Valentina se caía durante una crisis. Porque las crisis no avisan. Nunca. Pueden pasar mientras estás de pie, mientras caminas por la calle, mientras comes unos taquitos. Y si te caes al suelo sin protección, puedes lastimarte muy feo. Valentina tenía cicatrices en la frente de caídas anteriores. Pobrecita. Lupita no quería que eso volviera a pasar. Jamás. Por eso, cada día, lo primero que hacía era desplegar ese colchonete en el cuartito, para que si una crisis llegaba, Valentina tuviera donde caer. Su propio rinconcito seguro. Cada vez que la alarma de 3 horas sonaba, Lupita dejaba lo que estuviera haciendo. A veces estaba en medio de planchar camisas. A veces limpiando el baño de visitas. A veces preparando la comida. No importaba. Nada, dejaba todo y caminaba con calma, aparentando tranquilidad, hacia el cuartito de Tiliches. Abría la puerta, con cuidado. Verificaba que Valentina estuviera bien, que todo estuviera en orden, y en menos de 3 minutos estaba de vuelta en su puesto, como si nada hubiera pasado. Nadie sospechaba nada, o eso creía Lupita. Un día, hace 1 año y medio, Lupita casi fue descubierta. Fue un martes por la tarde, de esos días que parecen eternos. Don Roberto había llegado temprano del trabajo, algo que casi nunca pasaba. Era como un milagro. Normalmente, el señor llegaba después de las 7, pero ese día llegó a las 4. ¡Un horror! Lupita estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó la puerta principal abrirse. ¡Crash! Su corazón se aceleró, a 1000 por hora, porque justo en ese momento, de su alarma de 3 horas estaba por sonar. Era inminente y no podía saltarse la revisión. ¡Ni de broma! Valentina llevaba más de 2 horas sola. Era mucho tiempo. Lupita escuchó los pasos de don Roberto acercarse. Lentamente. Primero fue a la sala, después al estudio, después al pasillo. ¡Auch! El pasillo que llevaba al cuartito de Tiliches. El peor lugar posible. Lupita dejó lo que estaba haciendo y salió de la cocina. Rápido, necesitaba distraerlo. A como dé lugar.
Señor Roberto, qué bueno que llegó. ¿Quiere que le prepare algo de comer? ¿Un cafecito? ¿Unos huevitos? Don Roberto la miró con esos ojos fríos que siempre tenía. Brr, no, gracias. Voy a revisar unas cosas en la bodega. La bodega estaba justo al lado del cuartito de tiliches. La peor pesadilla. Lupita sintió que el mundo se detenía. ¡Plop! En ese momento, escuchó algo, un ruidito, un ruido pequeño, casi imperceptible. Un murmullo. Venía del cuartito. ¡Oh no! Era Valentina tosiendo. ¡Con ganas! Lupita habló más fuerte de lo normal, tratando de cubrir el ruido. Desesperada. Señor, creo que hay un problema con la llave del baño de visitas. Le estuve echando agua, pero sigue goteando. ¡Es terrible! Don Roberto frunció el ceño. Se puso furioso. ¿Por qué no llamaste al plomero? ¿Mujer? Lupita improvisó. Tuvo que inventar algo. Es que pensé que tal vez no era tan grave. Pero si quiere, le muestro, para ver si usted le entiende. Don Roberto la miró unos segundos. Segundos que parecieron horas, y finalmente dijo, con voz de trueno, «Bien, muéstrame». Lupita caminó hacia el baño de visitas, alejando a don Roberto del pasillo. Poco a poco, mientras caminaban, escuchó otro ruido del cuartito. ¡Auxilio! Esta vez más fuerte, más claro. Pero don Roberto no parecía haberlo notado. Gracias a Dios, o sí lo notó. No dijo nada. ¿Quién sabe? Lupita le mostró la llave del baño. Inventó un problema que no existía. Una mentira piadosa. Y logró mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que Valentina se calmara. Un milagro esa noche, cuando llegó a casa. Lupita lloró durante 1 hora, a mares. Lloró de miedo, de alivio, de agotamiento, de todo. Y se preguntó cuánto tiempo más podría seguir así. Era insostenible, pero no tenía opción. Ninguna. Tenía que seguir. Por Valentina. Ahora, déjame contarte sobre el tercer objeto que Lupita usaba para cuidar a su sobrina. Un secreto más. Era un cronómetro rosa, de Hello Kitty, un cronómetro de cocina, de esos que se usan para hornear pasteles, para hacer un flan, pero Lupita no lo usaba para cocinar. Keva lo usaba para medir las convulsiones de Valentina con precisión, porque había una regla que todos los cuidadores de personas con epilepsia conocen. Es la ley. Si una convulsión dura más de 5 minutos, es una emergencia médica urgente. Se llama estado epiléptico. Suena feo y puede causar daño cerebral o incluso la muerte. Terrible. Lupita sabía eso. Lo tenía grabado en la mente y cada vez que Valentina tenía una crisis, lo primero que hacía era iniciar el cronómetro. Clic, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. El tiempo pasaba lento. Lupita contaba, mientras mantenía a Valentina de lado. Protegía su cabeza y hablaba con calma. Con amor. Ya va a pasar. Mi amor, ya casi termina. Tía está aquí contigo. Tranquila. 3 minutos. 4 minutos. La angustia crecía. Si llegaba a 4 minutos y medio, Lupita empezaba a prepararse mentalmente para llamar a emergencias. Preparaba el teléfono, pero casi siempre las convulsiones terminaban antes. Un suspiro de alivio, 3 minutos. Era el promedio. Y cuando terminaban, venía la parte más difícil, la confusión postictal. Después de una convulsión, el cerebro está agotado. La persona no sabe dónde está, no reconoce a nadie. A veces no puede hablar. Valentina a veces lloraba durante esta fase. A veces se quedaba mirando a la nada. A veces preguntaba por su mamá, por Lucía,
Y cada vez que eso pasaba, el corazón de Lupita se rompía un poco, porque no podía traer a Lucía de vuelta. Solo podía estar ahí, sosteniendo a Valentina, esperando a que la confusión pasara. Esas eran las horas más largas, las horas en que Lupita se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si esconder a su sobrina en un cuartito era la solución, si había otra forma, pero nunca encontraba respuestas, solo más preguntas. Si quieres saber más sobre la epilepsia y cómo afecta a las familias, déjame un comentario, porque hay millones de personas viviendo con esta condición y muy pocos hablan de ello. Ahora, el cuarto objeto, el más importante de todos, era un diario, un cuaderno de espiral con tapa de plástico rosa. Valentina lo había elegido ella misma. Cuando Lupita le dijo que necesitaban registrar las convulsiones. Tengo 14 años, tía. No voy a usar un cuaderno aburrido. Así que eligió uno rosa con stickers de unicornios. Y cada vez que Valentina tenía una convulsión, Lupita anotaba todo: fecha, hora, duración, tipo de movimientos, cómo se sentía antes, cómo se sentía después. Era un registro médico hecho a mano, sin la frialdad de los hospitales, sin el lenguaje técnico de los doctores. Solo las observaciones de una mujer que conocía a su sobrina mejor que nadie. Ese diario tenía más de 200 entradas, 200 convulsiones en 2 años, algunas breves, algunas largas, algunas violentas, algunas suaves, pero todas documentadas. Porque Lupita sabía que los doctores necesitaban esa información y porque escribirlo la ayudaba a procesar. Era su forma de mantener el control en una situación donde no tenía control de nada. Un día, Valentina le preguntó algo que la hizo llorar. Tía, ¿por qué tenemos que escondernos? ¿Es porque estoy enferma? Lupita la miró. Valentina tenía 14 años, pero a veces parecía mucho mayor. La enfermedad la había madurado antes de tiempo. No, mi amor, no es porque estés enferma. Entonces, ¿por qué? Lupita tomó aire. Porque el señor de la casa tiene reglas. Y una de sus reglas es que los empleados no pueden traer a sus familias. ¿Pero por qué? No lo sé, mi amor. Algunas personas tienen reglas que no tienen sentido. ¿Y si me descubren? Lupita la abrazó. Si te descubren, buscaremos otro trabajo, pero no te preocupes por eso. Yo te cuido. Siempre te voy a cuidar. Valentina asintió. Pero Lupita pudo ver en sus ojos que no estaba tranquila, que sabía que estaban haciendo algo que no debían, y que a pesar de tener solo 14 años, cargaba con una culpa que no le correspondía. Esa noche, Lupita se prometió algo. Si algún día las descubrían, no dejaría que Valentina cargara con la culpa. Todo era decisión de ella. Todo era responsabilidad de ella. Valentina era solo una niña que necesitaba cuidado. Y Lupita era la adulta que había elegido arriesgar todo para dárselo. Ahora, déjame contarte por qué don Roberto había prohibido que los empleados trajeran familiares. Porque esa regla no había existido siempre. Había empezado hace 8 años, después de un incidente. Lupita no conocía todos los detalles, solo rumores que había escuchado de otros empleados. Pero esto es lo que sabía. Hace 8 años, un chofer que trabajaba para los Castañeda trajo a su hijo al trabajo. El niño tenía unos 10 años y mientras el chofer hacía sus tareas, el niño se quedó solo en el garaje. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero el niño encontró las llaves de uno de los carros, un Ferrari.
de los caros, y decidió que sería buena idea sentarse en el asiento del conductor. De alguna forma, el niño logró encender el carro y lo estrelló contra la pared del garaje. El niño salió ileso, milagrosamente, pero el Ferrari quedó destruido y don Roberto perdió más que un carro ese día. Perdió la confianza, despidió al chofer inmediatamente y al día siguiente envió un memo a todos los empleados. Prohibido traer familiares al trabajo, sin excepciones. Esa era la regla que Lupita había estado rompiendo durante 2 años. No por capricho, no por irresponsabilidad, sino porque no tenía otra opción. Pero las reglas son reglas. Y don Roberto no era conocido por su flexibilidad. Lupita lo sabía. Y cada día vivía con el miedo de ser descubierta. Había otros empleados en la casa. Un jardinero, una cocinera, un mayordomo. Ninguno sabía el secreto de Lupita, o eso creía ella. Pero había alguien que había empezado a notar cosas extrañas. La señora Claudia, la esposa de don Roberto. Claudia no era como su esposo. Donde Roberto era frío, ella era cálida. Donde Roberto era estricto, ella era flexible. Donde Roberto veía empleados, ella veía personas. Y Claudia había notado algo en Lupita. Había notado cómo desaparecía cada 3 horas por unos minutos. Había notado cómo a veces parecía nerviosa sin razón aparente. Había notado cómo llegaba siempre muy temprano y se iba siempre muy tarde. Al principio, Claudia pensó que tal vez Lupita estaba robando algo. Era la explicación más lógica para su comportamiento extraño. Pero después de observarla durante semanas, Claudia descartó esa teoría. Lupita era honesta, de eso estaba segura. Entonces, ¿qué estaba escondiendo? Claudia decidió averiguarlo, y lo que descubrió cambiaría todo. Fue un jueves por la mañana. Claudia había regresado temprano de una reunión de caridad. Normalmente llegaba después de las 2. Pero ese día, la reunión se canceló a último momento. Claudia entró a la casa en silencio. No porque quisiera espiar a nadie, simplemente porque así era ella. Silenciosa, observadora, caminó hacia su habitación, pero en el camino escuchó algo, un ruido extraño viniendo del pasillo trasero, donde estaba el cuartito de limpieza. Claudia se detuvo. El ruido era como un gemido, bajo, repetitivo. Pensó que tal vez algún animal se había metido a la casa, o que había un problema con las tuberías. Caminó hacia el cuartito y abrió la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. En el suelo del pequeño cuartito, una adolescente estaba teniendo una convulsión. Su cuerpo se sacudía violentamente. Sus ojos estaban en blanco. Espuma salía de su boca. Y de rodillas junto a ella, sosteniéndola con cuidado, estaba Lupita, la empleada de limpieza que llevaba 5 años trabajando en su casa. Lupita vio a Claudia en la puerta y todo su mundo se vino abajo. Pero no podía detenerse. Valentina estaba en medio de una convulsión, y las convulsiones no esperan. Lupita siguió haciendo lo que sabía hacer. Mantuvo a Valentina de lado. Protegió su cabeza con una mano. Miró el cronómetro rosa que tenía junto a ella. 2 minutos, 30 segundos. Ya casi pasa, mi amor. Ya casi termina. Claudia se quedó en la puerta sin saber qué hacer. Nunca había visto una convulsión de cerca. Era aterrador. El cuerpo de esa niña se movía de formas que no parecían humanas.
Los sonidos que salían de su garganta eran guturales, primitivos, y la expresión de Lupita era de una calma que parecía imposible en esa situación. 3 minutos, 15 segundos. La convulsión empezó a disminuir. Los movimientos se hicieron menos violentos. La respiración se normalizó. Y finalmente Valentina se quedó quieta, exhausta, confundida, pero viva. Lupita la sostuvo en sus brazos. Ya pasó, mi niña, ya pasó. Tu tía está aquí. Y entonces miró a Claudia. Había lágrimas en sus ojos. Doña Claudia, yo puedo explicar. Pero Claudia negó con la cabeza. Se arrodilló junto a Lupita y con una voz suave, que sorprendió incluso a ella misma, dijo: primero cuida a la niña, después hablamos. Y esperó. Esperó mientras Lupita le daba agua a Valentina. Esperó mientras la confusión postictal pasaba. Esperó mientras Valentina finalmente reconocía a su tía y preguntaba qué había pasado. Y cuando todo se calmó, Claudia hizo algo que Lupita no esperaba. Le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Ven, vamos a hablar en la cocina. Lupita siguió a Claudia con las piernas temblando. Estaba segura de que iba a ser despedida. 2 años de secretos, 2 años de romper las reglas, 2 años de mentiras. Todo había terminado. En la cocina, Claudia le sirvió un vaso de agua. Lupita no podía beberlo. Las manos le temblaban demasiado. ¿Cómo se llama? Valentina. Es mi sobrina. Y tiene epilepsia. Sí, señora. Desde los 3 años. Claudia asintió lentamente. ¿Por cuánto tiempo has estado trayéndola aquí? Lupita bajó la mirada. 2 años. 2 años. Claudia repitió las palabras. No con enojo, con algo más parecido al asombro. Has estado cuidando a una niña con epilepsia severa en un cuartito de limpieza durante 2 años. Y nadie se dio cuenta. Lupita no dijo nada. ¿Qué más podía decir? ¿Por qué no pediste ayuda? Las lágrimas empezaron a caer. Porque don Roberto prohibió traer familiares. Y yo no tengo a nadie más que pueda cuidarla. Si la dejo sola, puede morir. Las convulsiones son impredecibles. Y si pierdo este trabajo, no podré pagar sus medicamentos. Lupita estaba llorando abiertamente ahora. Todo el miedo, la tensión, el agotamiento de 2 años saliendo finalmente. Yo sé que rompí las reglas. Yo sé que merezco ser despedida. Pero por favor, señora, déjeme terminar la semana. Necesito encontrar otro trabajo antes de irme. Por Valentina, por favor. Claudia la miraba en silencio, y Lupita pudo ver algo en sus ojos que no esperaba. No era enojo, no era juicio, era algo más, algo que parecía compasión. Lupita, voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes con honestidad. Lupita asintió. ¿Estás haciendo esto porque amas a esa niña? Lupita la miró a los ojos. Es lo único que tengo en el mundo. Es la hija que nunca tuve. Es todo lo que me queda de mi hermana. La amo más que a mi propia vida. Claudia asintió. Y luego dijo algo que Lupita recordaría por el resto de su vida. No voy a decirle a Roberto. Lupita no estaba segura de haber escuchado bien. ¿Qué? No voy a decirle. Al menos no todavía. Pero necesitamos encontrar una mejor solución que un cuartito de limpieza. Lupita no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué me está ayudando? Claudia suspiró. Porque sé lo que es amar a alguien que está enfermo. Sé lo que es sentir que no puedes hacer nada.
y sé lo que es esconderse por miedo. Lupita la miró confundida. Claudia nunca había hablado de nada personal con ella. Pero antes de que pudiera preguntar, Claudia se levantó. Trae a Valentina a la habitación de huéspedes del segundo piso. Tiene baño propio y una cama cómoda. Va a estar mejor ahí que en ese cuartito. Lupita no podía moverse. Estaba en shock. Señora, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo cuida a tu sobrina. Yo me encargo de Roberto. Y se fue, dejando a Lupita en la cocina, llorando. Pero esta vez, llorando de alivio. Durante las siguientes semanas, Valentina dejó de esconderse en el cuartito de limpieza. Ahora tenía una habitación de verdad, de una cama cómoda, un baño propio, una ventana con vista al jardín, y Claudia se aseguraba de que nadie entrara a esa habitación cuando Roberto estaba en casa. Era un secreto compartido. Lupita y Claudia, dos mujeres que no tenían nada en común, una empleada de limpieza y una socialite millonaria, pero unidas por algo más poderoso que el dinero o la clase social. Unidas por el amor hacia alguien vulnerable, Claudia visitaba a Valentina casi todos los días. Le llevaba libros, le prestaba su tablet para ver películas, le hacía compañía cuando Lupita estaba ocupada, y Valentina, que había vivido tan aislada, finalmente tenía a alguien más que su tía. Alguien que la trataba como una persona normal, no como una enferma, no como un problema, solo como una niña de 14 años que merecía atención y cariño. Pero todo tiene un final, y el secreto de Lupita estaba a punto de salir a la luz, de la peor manera posible. Ahora, te voy a contar lo que vas a querer compartir con alguien. Fue un sábado por la mañana. Roberto había decidido quedarse en casa ese día. Algo raro. Normalmente los sábados iba al club de golf o a reuniones de negocios, pero ese día se quedó y decidió hacer algo que casi nunca hacía: caminar por su propia casa. Claudia estaba en una reunión de caridad. Los empleados estaban en sus tareas normales y Roberto, aburrido, decidió explorar las habitaciones del segundo piso. No buscaba nada en particular y solo caminaba hasta que llegó a la puerta de la habitación de huéspedes y escuchó algo. Una voz joven. Alguien estaba hablando dentro de esa habitación. Roberto frunció el ceño. ¿Quién podía estar ahí? Abrió la puerta y lo que vio lo dejó completamente mudo. Había una adolescente sentada en la cama, una adolescente que nunca había visto en su vida. Y en ese momento, justo en ese momento, la niña empezó a temblar. Sus ojos se fueron hacia atrás, su cuerpo se sacudió y empezó a caer. Roberto se quedó paralizado, no sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando. Y en ese momento, Lupita entró corriendo, pasó junto a don Roberto sin siquiera mirarlo, se lanzó hacia la cama y atrapó a Valentina antes de que cayera al suelo. Tranquila, mi amor, ya pasó. Tía está aquí. Don Roberto miraba la escena sin poder moverse. La muchacha que hace el aseo estaba de rodillas en la cama, sosteniendo a una niña que convulsionaba, y lo hacía con una calma. Una experiencia que solo podía venir de años de práctica. El cronómetro rosa apareció de alguna parte. Lupita lo inició mientras mantenía a Valentina de lado. 1 minuto, 2 minutos. Ya casi termina, mi niña. Ya casi. Don Roberto seguía paralizado en la puerta. Finalmente encontró su voz. ¿Qué demonios está pasando aquí? Lupita no le contestó. No podía. Valentina era su prioridad. 3 minutos.
La convulsión empezó a disminuir, y cuando finalmente terminó, Lupita levantó la mirada hacia don Roberto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más: desafío. Si va a despedirme, hágale. Pero primero déjeme asegurarme de que mi sobrina esté bien. Don Roberto no dijo nada, solo se quedó mirando a la niña exhausta en la cama, mirando a la empleada que había roto todas sus reglas, mirando algo que no entendía pero que parecía familiar, demasiado familiar. Don Roberto dio un paso atrás, y luego otro, y luego se fue, sin decir una palabra. Pero lo que Lupita no vio fue lo que pasó después. Don Roberto caminó hasta su estudio, cerró la puerta y se sentó en su sillón de cuero, solo, en silencio, mirando a la nada, porque lo que había visto en esa habitación no era solo una niña convulsionando. Era su hermano Miguel. Era el patio de su casa hace 45 años. Era el momento que había pasado toda su vida tratando de olvidar. Don Roberto cerró los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Miguel tenía 8 años. Él tenía 10. Era un sábado por la tarde. Sus padres estaban adentro preparando la comida. Ellos estaban jugando a la pelota en el jardín. Todo era normal, hasta que no lo fue. Miguel dejó de moverse. Sus ojos se pusieron blancos y empezó a temblar. Roberto, con 10 años, no sabía qué hacer. Había visto las convulsiones de su hermano antes, pero siempre había un adulto cerca. Siempre había alguien que sabía qué hacer. Pero ese día estaba solo y entró en pánico. En lugar de quedarse con Miguel, corrió a buscar a sus padres. Corrió lo más rápido que pudo, gritando, llorando, aterrorizado. Sus padres salieron corriendo detrás de él, pero para cuando llegaron al jardín, Miguel ya había caído. Se había golpeado la cabeza contra una piedra del borde del jardín. Había sangre, mucha sangre. Lo llevaron al hospital de emergencia. Los doctores hicieron todo lo posible. Pero 2 días después, Miguel murió. Traumatismo cráneoencefálico. Eso dijeron los doctores. Un golpe en la cabeza durante una convulsión, porque nadie estuvo ahí para protegerlo, porque Roberto, su hermano mayor, no se quedó. Don Roberto abrió los ojos. Las lágrimas caían por su rostro. 45 años después, el dolor seguía igual de fresco. La culpa seguía igual de pesada. Y hoy, había visto a una muchacha que hace el aseo hacer lo que él no pudo hacer. Había visto a Lupita quedarse. Había visto a Lupita proteger la cabeza de su sobrina. Había visto a Lupita hacer todo lo que él no fue. Y algo en él se rompió, no de una mala manera. De la manera en que las cosas necesitan romperse para poder reconstruirse. Don Roberto pasó toda la noche en su estudio, pensando, recordando y finalmente entendiendo algo que había evitado toda su vida. La regla de no traer familiares no era para proteger su casa, era para protegerse a él mismo, de los recuerdos, del dolor, de la culpa. Pero esa noche, viendo a Lupita cuidar a Valentina, don Roberto entendió algo más. Esconderse del dolor no lo hacía desaparecer, solo lo hacía más fuerte. Y tal vez, solo tal vez, era hora de enfrentarlo. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, don Roberto ya había tomado una decisión. Lupita lo vio alejarse por el pasillo y supo que era el final. Iba a ser despedida. Después de 5 años de trabajo impecable, después de 2 años de secretos, después de todo, Lupita abrazó a Valentina. Las lágrimas caían por sus mejillas. Perdóname, mi niña. Lo intenté,
De verdad lo intenté. Valentina, todavía confundida por la convulsión, no entendía lo que pasaba, pero sintió la tristeza de su tía y la abrazó más fuerte. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Esperaba una llamada de don Roberto diciéndole que no volviera, o un mensaje de Claudia disculpándose por no poder ayudar más. Pero no llegó nada, solo silencio. Un silencio que era peor que cualquier condena. A la mañana siguiente, Lupita fue a trabajar como siempre. Si la iban a despedir, prefería que fuera en persona. Quería mirar a don Roberto a los ojos y decirle todo lo que había sacrificado, todo lo que había arriesgado, todo lo que había hecho por amor. Pero cuando llegó a la mansión, algo extraño pasó. Claudia la estaba esperando en la puerta, y a su lado estaba don Roberto. Lupita se preparó para lo peor. Pero don Roberto no parecía enojado, parecía diferente, parecía más viejo de lo que había parecido ayer, parecía cargando algo pesado. «Lupita», dijo don Roberto. Su voz era distinta, más suave. «Necesitamos hablar». Lupita asintió. Se sentó en la sala frente a don Roberto y Claudia y esperó. Don Roberto tomó aire. «Lo que voy a contarte no lo sabe casi nadie, ni siquiera la mayoría de mis empleados». Lupita no dijo nada. «Cuando yo tenía 10 años, tenía un hermano menor. Se llamaba Miguel. Tenía 8 años». Lupita lo miró confundida. ¿Qué tenía que ver eso con ella? Miguel tenía epilepsia. El corazón de Lupita se detuvo. No era tan severa como la de tu sobrina, pero tenía convulsiones regularmente. Don Roberto hizo una pausa. Sus ojos estaban húmedos. Y un día estábamos jugando en el jardín de nuestra casa. Mis padres estaban adentro. Solo éramos él y yo. Don Roberto cerró los ojos. Le empezó a dar una convulsión. Yo tenía 10 años. No sabía qué hacer. Entré en pánico. En lugar de quedarme con él, corrí a buscar a mis padres. Una lágrima cayó por la mejilla de don Roberto. Para cuando regresamos, Miguel se había caído y se había golpeado la cabeza contra una piedra. Lupita se cubrió la boca con la mano. Murió 2 días después en el hospital. El silencio en la sala era absoluto. Don Roberto abrió los ojos. Yo tenía 10 años. Era un niño. No era mi culpa. Eso es lo que me han dicho toda mi vida, pero yo sabía la verdad. Si me hubiera quedado con él, si hubiera protegido su cabeza como tú hiciste ayer con tu sobrina, tal vez estaría vivo. Lupita no sabía qué decir. El hombre frío y estricto que había conocido durante 5 años estaba llorando frente a ella. Cuando vi a esa niña convulsionar ayer, fue como verlo a él de nuevo. Y cuando te vi a ti, tan calmada, tan capaz, haciendo todo lo que yo no pude hacer. Don Roberto no pudo terminar la frase. Claudia tomó su mano. Lo que Roberto está tratando de decir es que entiende por qué hiciste lo que hiciste. Don Roberto asintió. La regla de no traer familiares la hice porque tenía miedo. Miedo de que algo pasara en mi casa y yo no pudiera manejarlo. Miedo de revivir lo que pasó con Miguel. Miró a Lupita directamente. No era para castigar a nadie, era para protegerme a mí mismo. Lupita finalmente encontró su voz. Don Roberto, yo no sabía. Lo siento mucho por su hermano. Don Roberto negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Yo soy el que debería disculparse. Se acercó a ella. Durante 2 años, escondiste a tu sobrina en un cuartito de limpieza. 2 años cuidándola en secreto, con miedo de que te descubriera. Todo porque yo hice una regla estúpida basada en mi propio trauma. Lupita,
Te estoy pidiendo perdón. Lupita no podía creer lo que estaba escuchando. El millonario frío y estricto le estaba pidiendo perdón a ella, a la empleada de limpieza. Pero don Roberto no había terminado. Y quiero hacer algo más. Sacó unos documentos de un sobre. Estos son los papeles para inscribir a Valentina en la mejor clínica de epilepsia del país. Tienen un programa para niños con epilepsia refractaria, pruebas de nuevos medicamentos, opciones quirúrgicas, todo pagado. Lupita lo miró sin entender. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que quiero ayudar, no por obligación, no por caridad, porque esa niña merece una oportunidad. Y porque tú mereces que alguien te ayude después de todo lo que has hecho sola. Las lágrimas caían por el rostro de Lupita. No podía hablar. Claudia se acercó y la abrazó. Además, dijo Claudia, ya hablamos con el mayordomo. Valentina tiene su propia habitación ahora. Oficialmente, puede quedarse aquí mientras trabajas. Sin secretos, sin miedos. Lupita sollozó en el hombro de Claudia. 20 años cargando todo sola. 14 años criando a Valentina sin ayuda. 2 años escondiendo a su sobrina en un cuartito de limpieza. Y finalmente, alguien le estaba tendiendo la mano. Ahora, déjame contarte dónde están hoy. Han pasado 6 meses desde esa conversación. Valentina sigue teniendo epilepsia. La enfermedad no desapareció. Las convulsiones siguen pasando, pero son menos frecuentes. La clínica especializada encontró un nuevo medicamento que parece estar funcionando. Las convulsiones pasaron de 5 por semana a 2 por semana, y los doctores creen que con más tiempo pueden reducirse aún más. Valentina ya no se esconde. Tiene una habitación hermosa en la mansión de los Castañeda, con una cama cómoda, libros, una tablet y una ventana con vista al jardín. Y tiene algo que nunca había tenido antes: amigos. Y Claudia la llevó a conocer a otras familias con niños que tienen epilepsia. Y por primera vez en su vida, Valentina conoció a otros adolescentes que entendían lo que era vivir con convulsiones, que entendían el miedo, la vergüenza, el aislamiento y que la hacían sentir menos sola. Lupita sigue trabajando en la mansión, pero ya no como empleada de limpieza. Don Roberto la ascendió a encargada del hogar. Tiene un mejor salario, mejores beneficios y la libertad de organizar su horario para cuidar a Valentina cuando lo necesite. No es caridad, le dijo don Roberto, es justicia. Llevabas 5 años haciendo el trabajo de 3 personas y nunca te quejaste. Es hora de que alguien te reconozca. Y don Roberto, el hombre frío y estricto, cambió. No completamente. Sigue siendo serio, sigue siendo exigente, sigue siendo un hombre de negocios, pero algo en él se suavizó. Ahora pasa tiempo con Valentina, le enseña a jugar ajedrez, le cuenta historias de su hermano Miguel, le muestra fotos de cuando eran niños. Es su forma de sanar, su forma de hacer las paces con el pasado, su forma de convertir la culpa en algo útil. Y Claudia se convirtió en algo que Lupita nunca esperó tener, una amiga. Las dos mujeres, tan diferentes en todo, encontraron algo en común: el amor por personas vulnerables y la voluntad de hacer lo imposible por protegerlas. Hace una semana, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Estaba en la sala de la mansión, haciendo tarea. Don Roberto y Claudia estaban leyendo en el sofá. Lupita estaba en la cocina. Todo estaba tranquilo. Y entonces Valentina levantó la mirada de sus libros y dijo algo. Don Roberto, gracias. Don Roberto la miró sorprendido. ¿Por qué me agradeces? Por ayudar a mi tía y por ayudarme a mí. Yo sé que usted no tenía que hacerlo, pero lo hizo, y eso significa mucho. Don Roberto no supo qué decir.
Había pasado 45 años cargando la culpa de no haber salvado a su hermano, y ahora una niña de 14 años le estaba agradeciendo por algo, por hacer lo que no pudo hacer hace tantos años. Don Roberto se acercó a Valentina y le dio un abrazo. No fue un abrazo de millonario, no fue un abrazo formal, fue el abrazo de un hombre que finalmente estaba sanando. Lupita, mirando desde la puerta de la cocina, sonrió. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, porque después de 20 años de luchar sola, finalmente tenía una familia. No una familia de sangre, pero una familia de corazón. Y eso, al final, es todo lo que importa. Hay algo más que quiero contarte, algo que pasó hace 2 semanas. Lupita recibió una carta de una organización de apoyo a familias con epilepsia. Resulta que la historia de Lupita y Valentina se había hecho conocida en la comunidad, no porque ella la hubiera contado, sino porque Claudia, sin decirle nada, había escrito un artículo sobre ellas para la revista de la fundación. La carta era una invitación. Querían que Lupita hablara en su próxima conferencia. Querían que compartiera su historia con otras familias que estaban pasando por lo mismo. Lupita leyó la carta 3 veces. No podía creer que alguien quisiera escuchar su historia, que alguien pensara que sus años de lucha podían ayudar a otros. Al principio, quiso decir que no soy nadie importante, le dijo a Claudia. Solo soy una empleada de limpieza. Claudia la miró con esos ojos que ahora Lupita conocía bien. Eres una mujer que cuidó a su sobrina en secreto durante 2 años, sin que nadie lo supiera. Eres una mujer que aprendió a manejar convulsiones mejor que muchos doctores. Eres una mujer que amó tanto a alguien que arriesgó todo por ella. Hizo una pausa. Eso no es ser nadie. Eso es ser una heroína. Una heroína. Lupita lloró cuando escuchó esas palabras. Nadie la había llamado heroína nunca. Ni siquiera ella misma se veía así. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de empezar a verse así. Déjame terminar con algo que Lupita me dijo. La última vez que hablamos, le pregunté cómo se sentía después de todo lo que había pasado. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Durante años, pensé que esconder a Valentina era lo peor que podía hacer. Pensé que era una mentirosa, una mala persona, alguien que no merecía ayuda. Hizo una pausa, como si reviviera ese dolor. Pero ahora entiendo que lo que hacía no era mentir, era sobrevivir, era cuidar, era amar de la única forma que sabía. Y luego añadió, con una voz llena de esperanza: a veces, las personas más fuertes son las que llevan cargas que nadie ve, y a veces, lo único que necesitan es que alguien les diga que no tienen que cargarlas solas. Si conoces a alguien que está cuidando a un familiar enfermo en secreto, si conoces a alguien que tiene miedo de pedir ayuda, si conoces a alguien que está luchando solo, comparte este video, compártelo. No porque vaya a resolver todos sus problemas, sino porque tal vez les recuerde que no están solos, que hay personas en el mundo que entienden y que a veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. De donde menos lo esperas. En el comentario fijado, te dejo una pregunta para que compartas tu sentir. ¿Conoces a alguien que ha tenido que esconder algo por miedo a perder su trabajo? Alguien que cuida en secreto. Alguien que cuida en secreto. Cuéntanos su historia.
Cuéntanos su historia, porque cada historia merece ser contada y cada cuidador merece ser visto. Gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias. Si este video te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos donde seguiremos contando historias de personas extraordinarias. Personas que aman sin condiciones. Sin condiciones. Personas que cuidan sin esperar nada a cambio. Personas como Lupita. Y tal vez, personas como tú. Personas como tú.